Vamos. Bien, 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 bien. No, esto no. Venía bien. Damián, me parece que... Damián. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Derivadas parciales. Vamos a presentar un poco el contexto de estas derivadas. Cuando uno justamente plantea el concepto de derivada común, lo que evalúa es una razón de cambio, ¿no? Es cómo cambia la función en relación a un cambio en la variable. Pero en una función de análisis 1 hay solo una variable en juego y entendemos muy bien cómo se calcula la derivada de una función a partir del límite de un cociente incremental. Si la derivada es positiva, la función en ese punto, entonces la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Son un montón de cosas que después vinieron a lo largo del desarrollo de cálculo de derivada. Es como que definíamos la derivada, pero ¿para qué terminaba sirviendo eso, ¿no? Bueno, ahora, cuando tenemos funciones de dos variables, que hay dos variables en juego, dos miradas totalmente independientes en juego, uno se puede hacer una pregunta, ¿no? Uno se puede preguntar cómo queda afectada una función cuando hay un cambio en solo una de esas variables independientes. No, que no están en juego las dos. Solo una de esas variables independientes es la que está variando. Y eso lo podría hacer para cada variable en particular. ¿En qué situación a lo mejor podría aparecer algo así? Esperen que ponga un poquito más chiquito esto, así aparece todo. Esto es solo un ejemplo, nada más para presentar el contexto en el que podría interesarme cómo una variable sola en juego puede afectar al cambio de una función. Podría ser pensar en un químico que está haciendo algún trabajo concreto en su investigación, en donde, por ejemplo, le puede interesar determinar, nosotros no somos químicos, pero es solo para que tengamos una idea, aunque no sea nuestro contexto, pero es simple, quiero decir, ¿no? A un químico en su investigación podría interesarle ver qué efecto tiene sobre el experimento que está analizando de un catalizador cuando uno lo que está haciendo es variando solo una de las cantidades en juego. Supongamos que están en juego al momento de hacer un experimento con un catalizador la temperatura y la presión, y uno lo que puede querer hacer es estudiar qué pasa con este catalizador cuando dejo la presión en un valor constante y la temperatura es la que la hago variar, ¿no? O al revés, dejo una temperatura a un valor constante y veo qué pasa con ese catalizador cuando la presión es la que pongo en juego en una variación. Y sacar conclusiones de eso, ¿no es cierto? Entonces es ver cómo cambia lo que yo estoy observando, que lo que voy a observar ahora va a ser una función, en el contexto nuestro de análisis 2, en función del cambio que se produce en solo una variable en juego, mientras la otra permanece en stand-by, permanece constante, digamos, no cambia, la dejo. Bueno, en ese sentido, lo que estamos haciendo es querer determinar lo que se llama la razón de cambio de la función respecto a una de sus variables independientes. Hacer este juego de visualizar la razón de cambio de una función respecto a solo una de las variables en juego es lo que nosotros llamamos derivada parcial. Si no hablamos de derivada solo, cuando la función es de una variable y hay solo una en juego, se entiende derivada solo porque es en una sola dirección que estamos mirando, hay solo una variable que es la que está poniéndose en juego cambios en la variable. Cuando la función es de más de una variable, no podemos hablar de derivada solo. Hablamos de lo que se llama derivada parcial. Así que a partir de ahora, si aparece la palabra derivada, es derivada parcial o derivación parcial. La palabra solo derivada no tiene sentido en nuestro mundo.
Y entonces, bueno, vamos a la presentación como corresponde de derivada parcial en el contexto de una función. Entonces pensemos que lo que nosotros vamos a definir como derivada parcial, de alguna manera tiene que estar emparentado con lo que nosotros definimos como derivada común. O sea, eso que nosotros hacíamos, lo vamos a utilizar, no es que hacemos borrón y cuenta nueva. Todo lo que se dio se va a utilizar. ¿Y de qué manera? Bueno, dijimos, las derivadas parciales van a aparecer en el contexto de considerar una variable en juego constante, fija, que no varía, mientras que la otra sí. Entonces, en esta presentación consideramos una función de dos variables, donde las variables se llaman x e y, consideramos que y va a permanecer con un valor constante, fijo, valor b. Entonces, si nosotros de esa función de dos variables estamos considerando que y es un valor constante fijo, b, y lo dejamos, eso viene explicitado, viene explícito en la función de dos variables, me queda f del par xb, donde la segunda variable, que es y, está solita, digamos, no está entrando en juego. Esta función entonces ahora es una función de una variable. Entonces, como es una función de una variable, le vamos a dar un nombre, nada, provisorio, porque después a nadie le va a importar que se llamaba g. A lo mejor ahora volvemos al nombre, pero un ratito. Después no nos va a interesar el nombre que le pusimos. Pero quiero decir, es una función de una variable. Y entonces, como caigo en una función de una variable, así es como vamos a definir las derivadas parciales. Si esta función g tiene derivada en la variable a, en la variable x igual a a, la derivada de g en a se va a definir como la derivada parcial de f, y fíjense todo esto, ¿no? Respecto a x en el par a b. Respecto a x, porque es x la que estamos considerando como variable. Y entonces, ¿cómo lo vamos a anotar nosotros? De esta manera. Es f sub x, como si el x fuese un subíndice, y por supuesto evaluado en AB. Esta es la anotación que nosotros vamos a usar, no es la única, ya vamos a presentar otras, de la derivada parcial de f respecto a x. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo tendría que escribir esto? Porque una cosa es el símbolo y otra cosa es la cuenta que tengo que hacer, que es lo que la termina definiendo, ¿no? Entonces, bueno, acá decía que la derivada parcial de f respecto a x va a ser vista como el valor de la derivada de esa g en a. Y como la g es de una variable, yo sé definir la derivada de una función en una variable, a partir del límite de un cociente incremental. Entonces, bueno, veamos cómo es el tema de la definición. Derivada parcial de f respecto a x, por definición es la derivada de g en a, donde g es una función de una variable. Lo que nosotros estamos poniendo acá, ahora, a partir de esta igualdad, es la definición de análisis matemático 1. Es el límite de un cociente incremental. Si yo quiero hacer la derivada de esta función específicamente en el número a, eso si se acuerdan, no era la única expresión, había otra también. Límite cuando h tiende a 0 de g en a más h menos g en a sobre h. Ese era el límite del cociente incremental. ¿Se acuerdan otra versión? Esa es la que decía f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Y el límite? El límite es cuando x tiende a a. Exacto, exacto. Esa también sería otra forma de escribirlo, que estaría fantástica también, 10 puntos. Nada más que en general esta es la que se ofrece, la que se trabaja, pero la otra se podría usar sin ningún tipo de problema. Bueno, y entonces ahora a la G le digo muchas gracias, pero quiero escribir todo esto en función de la F, porque yo estoy trabajando con una función de dos variables. La G es como una función intermedia que me ayuda a hacer la definición de la derivada parcial, así que tengo que terminar escribiendo todo en función de F. Entonces fíjense, ¿no? ¿Qué es G en A más H? Según la definición, G en alguien es F en el par
alguien B. El alguien ahora es A más H. Entonces, por eso, G en A más H coincide, por definición, con lo que vale F en el par A más H, B. ¿Se entiende eso? Si hay alguien que no entiende eso, me para, no hay problema. Y por otro lado, G en A dice acá. Bueno, ¿quién es G en A? Vengo acá. G en A, reemplazo la X por A, es F en AB. Y entonces, lo que yo ahora tengo que entender es que lo que me tiene que quedar a mí es esto. La derivada parcial de F respecto a X es el límite de este cociente incremental. Por supuesto, uno tiende a querer también aclarar si existe, porque si no llega a existir, no existirá la derivada parcial en ese punto. Y listo. Existe si existe el límite, no existe quiere decir que no existe el límite del cociente incremental. Y este límite es un límite que, fíjense, depende de una variable. No es un límite de dos variables como lo que estuvimos haciendo en la última clase. Este es límite cuando h tiende a 0. Entonces, como es cuando h tiende a 0, en una variable podría, en todo caso, si viene al caso, usar L'Hopital. Cosa que no pude hacer la semana pasada porque no existe L'Hopital para funciones de dos variables. Acá sí. Bueno, entonces se imaginarán que si así como existe la derivada parcial de f respecto a x en el par a b, existirá lo que nosotros llamaremos derivada parcial de f respecto a y en el par a b. ¿Y en qué cambiará esto? No va a ser la misma definición. Cambia la variable x por la variable y la x se mantiene constante. Exacto. Entonces la idea es esa. Ahora, la derivada parcial de f respecto a y es porque está dando a entender que es a la y a la que la está viendo como variable. Entonces la a la considera como una constante. Entonces el juego en la presentación es exactamente el mismo, donde lo que estamos haciendo ahora es, tal cual, ¿no? Lo que habías dicho vos. No sé quién, pero x igual a a, mantiene fija, se define una función, a esta la llamo g mayúscula, la g chiquitita fue cuando la función terminaba dependiendo de la x, la g mayúscula cuando depende de y. No es necesario, digamos, que se respete esto, pero en la presentación de este mismo archivo, más adelante hago referencia de nuevo a la G chiquita y a la G mayúscula, así que para que se mantenga un poco coherente, ¿no? Y bueno, de esta función G, si tiene derivada en y igual b, a ese numerito se lo llamará derivada parcial de f respecto a y en ese punto, y la notación, fíjense que ahora en ese subíndice aparece la y. Y bueno, como es la derivada parcial de f respecto a y en un punto, según lo que dice acá, es la derivada de la g mayúscula en b. Por definición de análisis matemático 1, esto es el límite del cociente incremental. Y digo, bueno, ¿quién es g mayúscula en b más h? Entonces tengo que ver quién es la g mayúscula. G mayúscula en alguien es la función, la f, evaluada en el par a, el alguien. Entonces, G mayúscula en B más H es F en el par A, B más H. Menos G mayúscula en B, bueno, G mayúscula en B, si reemplazo B acá, me queda B acá. F en AB. Y de nuevo, si el límite existe. Si el límite no existe, no existirá entonces esa derivada parcial. Así que ahora, en este nuevo mundo, estamos hablando para una función de dos variables, con el concepto de límite, de derivada parcial, no de derivada solo, derivada parcial. Y también siguiendo un poco el mundo de análisis 1, cuando uno veía la definición de derivada en un punto, lo que hacía era como abrir el abanico y empezar a hablar de función derivada, ¿no? No era f' en 1, f' en 4, f' en 5, ahora era f' en x. Se hablaba de la función derivada, que después tuvieron que aprender
todas las reglas de derivación, digamos. Todo lo que yo ya conozco a mí me va a servir ahora, ¿no? Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Recién, en la placa anterior, lo que estuvimos haciendo fue la definición de las derivadas parciales en un punto, en el punto específico AB. Lo que vamos a hacer ahora es definir las funciones derivadas parciales. Entonces la idea es que donde antes aparecía el par AB específico, ahora aparece el par XY, tan simple como eso. Y teniendo en cuenta cómo se escribe el límite del cociente incremental, respetando tal cual lo que se escribió antes. Eso no lo cambia. Fíjense que acá es límite cuando h tiende a 0, cuando quiero hacer la derivada parcial con respecto a x, donde el más h aparece modificando a la primera coordenada. Mientras que cuando quiero hacer la derivada parcial con respecto a y, el más h aparece, pero esta vez afectando a la segunda. Siempre si el límite existe. Y acá algunas notaciones que para nosotros van a ser súper comunes. Acá el primita ya no va más. Olvídense del primita. No va más, no va más, no va más. No. Algunos lo ponen igual, como que no se quieren despegar de esa notación, pero acá no va más, ya se van a ir acostumbrando. Las notaciones de las derivadas parciales pueden ser estas, las que yo les presenté, o también están estas, donde este símbolo es como, en general, no tiene un nombre, es como una D dibujada, aparece muchas veces en algunas publicaciones. No hay un nombre, no es que sea una letra en particular. La D dibujada, esa es la notación de derivada parcial de f respecto a x. Y habitualmente puede ser que aparezca ahí el par xy o puede no. Puede estar el par xy o puede no estar. Lo mismo para la y, ¿no? Notaciones que se involucran con las derivadas parciales. Y estas dos últimas, f sub 1 se entiende que es la derivada parcial con respecto a x, y f sub 2 se entiende que es la derivada parcial con respecto a y. Yo se las nombro, pero no son expresiones que nosotros usemos en general. Pero puede ser que sean comunes en alguna otra bibliografía que ustedes busquen, cuando quieran a lo mejor aumentar un poco el volumen de material que tienen, entiendan que puede aparecer algo así y está hablando de las derivadas parciales. Pero no, casi ni lo vamos a usar, sinceramente. Bueno, cuando nosotros vimos el cálculo de derivada en un punto, en análisis 1, ¿en dónde se focalizaba mucho cuando uno calculaba la derivada en un punto? Que les habrán preguntado miles de veces y es algo que uno estudiaba porque tenía miedo que se lo preguntaran también en un coloquio. La pendiente de la recta en ese punto. Bueno, era todo como una frase un poquito más completa, pero por ahí venía mi pregunta, ¿no? Si uno hace el recordatorio de análisis matemático 1, para una función de una variable, la recta tangente, ¿no? Esta es la recta R. La recta tangente a la gráfica de la función, en este punto de paso, ¿qué pendiente tiene? M. Sí, ponele M, pero específicamente, ¿cómo lo voy a La calcular a derivada eso? calculada es el punto. Es la pendiente de esta recta, donde la recta es la recta tangente. Es toda una frase completa, ¿eh? Muchas veces la hacen tan cortita que no están diciendo nada. A la recta tangente, a la gráfica de la función, en el punto a f de a, es la pendiente de esa recta también, es f' en a. O sea que esta recta tiene una pendiente que coincide con lo que vale la derivada en a. Esa es la interpretación geométrica de la derivada en análisis 1. Bueno, en análisis 2 vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer algo parecido, por supuesto que la cosa cambia un poco, porque una función de dos variables. La gráfica, ¿qué es? ¿Qué tipo de conjunto? Una superficie.
Claro, ese tipo de conjunto va a ser una superficie de los puntos que conforman la gráfica de una función ahora. Entonces la cosa se complica al momento de querer hacer una visualización. Tampoco tanto, que es lo que vamos a tratar de mostrar ahora. Las derivadas parciales van a seguir siendo numeritos que se pueden ver como pendientes de rectas que vamos a tener que presentar muy bien ahora. Estamos en el espacio. Ustedes saben bien, si se acuerdan, de álgebra y geometría, que cómo uno podía dar una recta en el espacio. Un director más un punto. Y bien, ¿y qué más? ¿De qué otra manera? Intersección de dos planos era, creo. Eso. La forma clásica que sirve tanto para si yo estoy en el plano como en el espacio es dar un punto de paso y un vector de dirección. Entonces daban las ecuaciones paramétricas de la recta. Fantástico. Pero en el espacio, después ya la cosa se complica. Si no quiero darla en forma paramétrica, la tengo que dar en forma de intersección de dos planos. Así que bueno, eso vamos a tener que tener el cuidado de presentar las rectas, que ahora vamos a ver quiénes son. Bueno, esto, importante, me estoy olvidando la parte algebraica, que es lo que terminan haciendo después ustedes en la práctica. Ahora viene la interpretación geométrica. En la práctica, cuando a mí me dan una función con una ley específica y tengo que calcular las leyes de las derivadas parciales, todo lo que yo ya sé hacer, de análisis 1 lo voy a capitalizar, no tengo que andar dando leyes nuevas. Todo lo que yo ya hice a mí me va a servir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y presten atención porque aquel que no es recursante de análisis 2, que es la primera vez que la ve, se va a tener que acostumbrar. Se acostumbran, ¿eh? Pero digo, tómense el tiempo de que puede que al principio no entiendan cómo se tienen que ubicar, pero después se acomodan, no se preocupen. Así como alguna vez aprendieron a derivar y no saben cómo, bueno, van a aprender a hacer esto también. Cuando yo quiero encontrar la ley de la derivada parcial con respecto a x, la idea es que es la x la que yo considero como variable. Y la y la voy a pensar todo el tiempo en mi cabeza como si fuese una constante. Entonces voy a aplicar todas las reglas de derivación mirando todo el tiempo que la variable es la x. Y la y la tomo como un número. De la misma manera, si quiero hacer la ley de la derivada parcial de f respecto a y, cambio el chip en la cabeza. Considero a la x como si fuese un número. Cada vez que veo la x digo, ay, es un número, y derivo con respecto a y. Considerando que la única variable en juego es la y. Así que no va a ser difícil, pero podemos intentarlo con un ejemplo. A ver. Vamos a ver qué pasa acá. Profe, Señor. ahí está. Entonces la I se toma en cuenta para el cálculo de la derivada, pero como es constante nos daría 0. Ahora vas a ver eso. Okay. Vamos a intentar hacer la derivada parcial con respecto a x de esta función que les propongo. La función es la que está expuesta acá, e a la 2xy coseno de x más y al cubo sobre x. Antes de meterme en el proceso de derivación, si yo tuviese que preguntarles a ustedes cuál es el dominio, ¿qué me dirían? Distinto de 0. Bien. Del x igual a 0. El x igual a 0 no está. Ahí vamos, ahí vamos. Y entonces si yo tengo que visualizar ese dominio en R2, digo x igual 0 no puede ser. ¿Qué tendría que estar graficando? Todo R2 y una línea de puntos que pase por el x igual a 0. Línea punteada. ¿Y quién es el x igual a 0? El eje Z. No, ¿qué eje Z si estamos en el plano, en el dominio? El eje Y. El eje Y. Así es. Bueno, no era algo que tengamos que hacer ahora, pero si pienso en un examen, en un parcial donde hay ítems, donde se pueden ir pidiendo un montón de cosas, una de las cosas que se puede pedir es individualizar bien el dominio. Fantástico. Vamos a lo concreto.
La derivada Profe. parcial, sí. ¿Cómo quedaría que no entendí? ¿El dominio? Sí. Bueno, ¿está claro? A ver, por las dudas, el dominio de esta función estaría formado por todos los pares x y de R2, para los cuales la condición es que x no sea 0. Entonces, cuando uno tiene que investigar en definitiva de R2 a quiénes son los que tengo que sacar de R2, quiénes son los excluidos, los problemáticos, digo, bueno, todos aquellos puntos en R2 cuya x, su primera coordenada, valga 0, los tengo que sacar de R2. Y por eso preguntaba, ¿dónde localizo a todos los puntos en R2 que tengan una primera coordenada 0? Son todos los que están sobre el eje Y. Entonces, si yo quisiera hacer la gráfica, ¿qué tengo que hacer? Línea de puntos acá, chan, 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 y pinto todo el resto. Ese sería el dominio. Ah. ¿Está claro? Y ahí con el dibujito se entendía más. Bueno, buenísimo. Sí, dibujito que lo van a tener que hacer cada vez que hagan un dominio en la medida que sea un dibujo Posible. no complicado, ¿no? Claro. Vamos con esto. Derivada parcial de f respecto a x. A la y hago de cuenta que es un número. Esto depende de x, esto depende de x, y bueno, esto también. Anda la x dando vuelta. Acá que tengo un producto. Aplico la derivada de un producto. Derivada del primero respecto a x. Llega primero Queda igual. y después el segundo. A la 2xy por Por 2i. 2. 0 por seno de x. Por la derivada del segundo. ¿Cómo se deriva un producto? Menos sería. El emoji, así voy a hacer. No es la derivada del primero por el segundo más La la derivada del primero por la derivada del segundo. Fantástico. Entonces, como acá hay un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y cuando estoy pensando en derivada, la única variable en juego es la x para mí. Cada vez que aparezca una y, la pienso como un 5. ¿Qué sé yo? Un número. Entonces, vengo acá. Tengo e a la 2xy. Hay una composición. Y siempre que tengo una composición, ¿quién aparece al momento de derivar? Tiene que hacer la regla de acá. Sí, señor. La regla. ¿No? Hagamos bien la Eso regla no de la sería 2i por e a la 2i. x. No, sería 2i. Solamente ¿No? 2i. Solamente 2i. Se va a la X solamente. La e a la algo, eso queda porque es la derivada de la función exponencial evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es justamente lo que está acá arriba. Entonces, es e a la 2xy por la derivada de esto con respecto a x, que es entonces 2i. 2i. por coseno de x sin derivar. Más esto sin derivar por la derivada del coseno de x con respecto a x. Menos 0. Bueno, van a tener que repasar las reglas de derivación, tenerse alguna tablita para estudiar. Después de la tablita se la van a tener que aprender. ¿Qué sigue? Suma. Derivar el cociente. No hace falta derivar el cociente. Uno lo puede pensar a esto de una manera mucho más 1 simple. sobre x. Sí. Logaritmo natural de. ¿En serio? O sea, es multiplicarlo por x a la menos. Bueno, ahí me parece que va teniendo más sentido. El logaritmo no. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Yo quiero derivar a 1 sobre x. ¿Sería x a la menos 1? Es. ¿O no? La idea sería, antes de derivar, a lo mejor a esto, escribirlo de una manera apropiada para después derivarlo. Entonces, en esa manera apropiada, uno podría escribir esto como y al cubo por, alguien dijo 1 sobre x. Está muy bien.
Pero a la vez, creo que no me conviene escribirlo como 1 sobre x, sino que me conviene escribirlo como x a la menos 1. Entonces, cuando yo esto lo escribo así, y quiero derivar con respecto a x, ¿qué tengo que poner? La y es un número, entonces si la y es un número, la pienso como un número, su cubo también. Y al cubo. Bueno. ¿Cómo se derivaba Menos esto? 2x. Una Por menos potencia. x a la menos 2. Exactamente, el menos 1 bajaba por x a la, digamos, al exponente que tenía, menos 1. Entonces, como tengo x a la menos 1, menos 1, menos 2. Puedo ponerlo como x a la menos 2, ya que venía escribiéndolo así, o directamente lo dejo abajo como x cuadrado, como quieran. ¿Mm? Bueno, ahí se encontró la ley de la derivada parcial con respecto a x. Ahora tenemos que hacer la otra. F sub i. De nuevo, sigo pensando, acá tengo una función por otra, y acá tengo esto. Que en definitiva me parece que va a seguir conveniendo pensarlo así. Va a ser conveniente pensarlo así. Bueno, ahora a la x, cada vez que la vea, la voy a considerar como una constante. Tengo un producto acá, digo, bueno, la derivada de esto con respecto a y. Pasar e a la 2x por y por 2x. Sí. Ah, ¿Qué por sigue? ser. Coseno de x. Y después, más. Y después. Y la otra no se deriva, porque no está la variable y. No, no es que no se deriva. Porque si no pareciera que lo dejo así tal cual. Digo, no se deriva, se deja así. ¿Qué es lo que pasa cuando... E a la 2. La derivada de la constante de 0. Claro. O sea, yo debería decir ahora, si sigo la regla de la derivada del producto, diría, bueno, la derivada del primero, que ya la hice, por el segundo sin derivar. Fantástico. Y ahora sigue el primero por la derivada del segundo. Pero el segundo, que es coseno de x, cuando lo derivo con respecto a y, dijimos, cada vez que aparezca x, es una constante para mí. Y si encima aparece coseno de x, sigue siendo una constante. Y la derivada de la constante es 0. Yo lo voy a escribir, pero ustedes después ya no le escriben más a eso. Esto sería e a la 2xy, porque sería esta sin derivar, por la derivada del coseno respecto a y, que me queda un 0. Entonces esto puedo no ponerlo. ¿Y cómo sigue la cosa? Y ahora 3x al cuadrado. De nuevo. 3y al cuadrado. Por x. Por x. Menos 1. Y después, No es menos, ahora. No, ahí te queda igual que antes, te queda 0, porque tal cual. Tal cual, porque aparece un producto de dos expresiones donde una depende de la y la otra no. Entonces la otra es una constante. Y se terminó ahí. ¿Está? Bueno, de a poco. En esto al principio uno se siente perdido, pero después todos salen bien. El problema está cuando no se acuerdan las reglas de derivación que las veían de análisis 1. O sea, yo, si no se acuerdan la regla de derivación, no puedo hacer nada. Entonces tienen que repasar para después, de a poquito, se van metiendo, pero re tranquilos en este mundo de derivada parcial, de verdad. Al principio parece variable y después enseguida enganchan, no se preocupen, pasa siempre. Así que, ¿por qué no va a pasar ahora? Bueno, esas son entonces las dos derivadas parciales. Si alguien le quiere hacer captura de pantalla en este momento, sería el momento ideal, así ya borro todo. 3, 2, 1, listo. Bien, y acá es donde yo les decía que viene la parte de la interpretación geométrica, ¿no? de las derivadas parciales.
Bueno. Espero que quede un poquito más chiquitín. Bueno, cada vez que vamos a hacer una interpretación geométrica aparecen dibujos geométricos, aparece en este caso el espacio, porque como la función es de dos variables, al momento de querer representar su gráfica tendría que estar representando una superficie. Entonces esta sería la representación genérica de la superficie de una función, que también no sabemos quién es una f, ¿no? Entonces tenemos una función de dos variables, tenemos su superficie gráfica, a la que la estamos llamando S mayúscula, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con intersecciones de esta gráfica con planos proyectantes sobre el plano XY. Esta es la gráfica de la función. Cuando yo considero a la y como una constante, que sería pensar en el contexto de la presentación, sería pensar en esa función g chiquitita, la primera que definimos. Cuando yo dejo y como constante, en el espacio y igual a constante, ¿qué representa? En el espacio igual un plano proyectante sobre el plano XY, que si lo quiero hacer sobre este dibujo sería este plano de acá. Chan, 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 chan. Este sería el plano Y igual B, donde Y siempre permanece constante. Ese plano, intersección con la gráfica de la función, que es esta superficie, genera una curva. ¿Esa curva quién es? Esta que anda por acá, a la que se la está llamando C1. Entonces esa C1, que es la intersección entre la superficie gráfica de la función y la superficie especial, este plano proyectante igual B, es una curva a la que la vamos a llamar la traza sobre la superficie S en el plano Y igual B. Siempre que se hace una traza es una intersección. Bueno, en este caso la intersección entre la superficie gráfica de la función y este plano nos da esta curva que la llamo C1. Por otro lado, ahora vamos a trabajar con esta otra traza, que se genera ahora una curva C2, que es la de intersectar la superficie gráfica de la función con un plano de la forma x igual a a. Cuando tomo x igual a a, estaría pensando en este plano, por acá arriba, ¿no? Vamos a hacerlo ahí medio largo. Por acá, este plano, que intersección con esta superficie genera esta curva que se ve acá. Medio feucha la hice, pero es la que se está llamando C2. Es otra traza. Cuando ya estoy trabajando con Es complicado, profe, como que se mezcla el plano con el espacio. Obvio, no digo que sea fácil. No, yo no digo que esto sea Es como fácil. que por ahí se intercambia la definición ahí, y ahí lo que hacemos menos, pero antes como que I igual a B. Y digo, ¿cómo? Pero una recta. No, con plano, No. acá porque estamos hablando de espacio. Estamos en el espacio ahora. Esto es siempre entender a dónde estoy parado, como para saber cuál es la interpretación. En general uno siempre cuando hace álgebra y geometría, y está en el espacio, uno dice, una ecuación, por ejemplo, x igual a 1, dependiendo en qué lugar estoy, representa una cosa. Por ejemplo, si mi mundo es R, x igual a 1 representa un número, un punto. X igual a 1 en el plano representa una recta. X igual a 1 en el espacio representa un plano. Entonces, la ecuación es la misma, pero representa cosas distintas dependiendo en qué espacio tiene validez. Bueno, ahora estamos en el espacio, entonces Y igual B es un plano, X igual a A es otro plano. Y son planos que, recuerden, son proyectantes sobre el plano XY. Proyectantes, ¿qué significaba? Que eran perpendiculares. Eran perpendiculares. Bueno, pero además, por supuesto, todo esto surge de estar parada en un punto concreto,
se llama este puntito específico en esa superficie. Ahora bien, yo voy a tener que pasar, a ver si puedo pasar la diapositiva y que coincida, a ver. Ah, una genialidad. Tremendo. Bueno, ahora, esa curva C1, por ejemplo, la primera que estábamos viendo acá, la rojita, esa curva C1, que surgió de hacer la intersección de la superficie gráfica con I igual B, en realidad es como pensar en esto. Tengo Z igual a F de XB, porque I es igual a B, intersección con el plano I igual B. Yo podría escribir esto de esta manera. Digo, si I vale B, ¿por qué no poner ahí el I igual B? Y F de XB, fue aquella función que nosotros habíamos bautizado con ese nombre inicial, G chiquitita, de la cual habíamos definido que G' en A me daba el permiso para definir lo que nosotros llamaríamos derivada parcial de F respecto a X en el para B. Y como ya estoy en una curva, en ese puntito sobre la curva, el cálculo de la derivada se interpreta como obviamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la curva en el punto en particular que estoy parada. Entonces esta curva C1 que se genera, si tiene esa función G una derivada que representa la derivada parcial de F respecto a X, ese numerito es la pendiente de lo que sería la recta tangente a esta curva, recta que, bueno, en este contexto, bueno, si pongo mucho color, me pongo un amarillo. Esta es la recta T1, tangente a la curva C1, tiene una pendiente que coincide con la derivada parcial de F respecto a X. Ahora, cambiando el foco, de la misma manera, cuando hicimos esta curva C2, que es la que está acá en naranja, salió de hacer la intersección de la gráfica de la función con el plano X igual a A. Entonces, ¿por qué no pensar acá? Bueno, ese color no se ve nada. ¿Por qué no pensar acá que tengo Z igual a F en A y intersección con X igual a A, y F en AI fue la expresión que nosotros definimos como G mayúscula de I. Esa función G mayúscula me permitió definir una derivada parcial. Si existía la derivada de esa G mayúscula en B, a ese numerito lo llamábamos derivada parcial de F respecto a I. Pero otra vez, la derivada asociada ya a una curva en particular, coincide ese valor de la derivada con la pendiente de la recta tangente a la curva en cuestión en el punto en el cual estoy parada. Voy a tratar de hacerlo en amarillo de nuevo. De esta curva C2, ustedes van a ver esta recta tangente acá, que es la que se llama T2. O sea, las derivadas parciales son numeritos que siguen representando pendientes de rectas tangentes. Nada más que acá se complica un poco el decir tangentes a qué curva. Y uno tiene que decir, y tangentes a la curva que se origina de hacer la intersección de la gráfica de la función con, bueno, el plano proyectante que corresponda, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso. La derivada parcial de F respecto a X es con el plano proyectante igual B, mientras que la derivada parcial con respecto a Y es con el plano proyectante X igual a A. En definitiva, lo que hoy quiero que se lleven en la cabeza es eso. Las derivadas parciales como números siguen representando pendientes de rectas tangentes. Y se tienen que aprender bien el speech, todo ese verso que tienen que decir sobre a quién son tangentes estas rectas. Es lo único, digamos, tienen que ser precisos con eso. O sea, sería pendiente de la recta tangente en los puntos de corte. En los puntos que corta. Bueno, pero eso de tangente a los puntos que corta no está tan bueno. Si la recta es tangente en este caso a una curva. Y tenés que decir cómo sale la curva. Como intersección de dos superficies donde una es la superficie gráfica de la función y la otra superficie es un plano proyectante. Eso, hay que decirlo bien. Nada más. Listo.
Bien. Veamos este ejemplo muy particular. Este bien, bastante clásico. Esta función es una función muy particular donde solamente tiene dos imágenes. La imagen es 0 o es 1. No tengo más que esos dos valores. Y dice que la función toma el valor 0 como imagen, cada vez que yo evalúe la función en un par, donde al momento de calcular el producto entre los elementos del par, ese producto sea distinto de 0. Entonces, por ejemplo, f en el par 1, 2. Como hago 1 por 2 es 2. Ese producto es distinto de 0, acá es 0. F en menos 3/5, 8, también va a ser 0. O sea, f va a ser 0 en cualquier par donde esos dos elementos, en realidad, ninguno sea el 0. Y esta función después me dice, me va a dar el valor numérico 1, cada vez que evalúe la función en un par, donde cuando hago el producto de los elementos del par, el producto me dé 0. Entonces, por ejemplo, f en 1, 0, va a ser 1, f en 0, 4/5, va a ser 1, f en 0, 0, va a ser 1. Es decir, f en cualquier par donde al menos una de las dos coordenadas sea 0, la función va a ser siempre 1. Por eso la gráfica es un tanto extraña, es una, no diría una clásica superficie como estamos acostumbrados a ver, es como una unión de pedazos de superficies y de curvas. La gráfica está compuesta por, como se ve acá, a la altura 1 en Z sobre los ejes X e Y, se forma esa misma cruz, pero a la altura 1. Porque para todos los puntos que están sobre el eje X o sobre el eje Y, la función siempre vale 1. Mientras que la función en el resto de los elementos del dominio siempre vale 0. ¿Se dan cuenta por qué la gráfica entonces en el resto la pinta a la altura del plano Z igual 0? ¿Se entiende cómo es la función? Particular, ¿eh? Tiene solo dos números de imágenes. ¿Alguien tiene problemas con la visualización de eso? Espero que no. Bueno, con esa función muy particular hay algo que queremos trabajar. La primera de las cuestiones dice, encuentra el límite de f cuando los pares x y tienden al origen a lo largo de la recta y igual a x. Es decir, no me pide que calcule el límite en el origen, así límite solo. Dice que me concentre en acercarme al origen por la recta de la forma y igual a x. Como lo hacíamos la semana pasada, acá estamos en el dominio. Estamos en el dominio de la función. Me estoy parando específicamente en el origen y dice que me acerque, pero a lo largo de la recta y igual a x. Por esta recta. Me acerco al origen por y igual a x. Si trato de hacer memoria en cuanto a cómo hicimos eso, esperen un cachito que voy al jump, así esto va a ser más fácil de trabajar. Si tengo más espacio para escribir. Dice el apartado A, entonces. Encuentra el límite de f cuando x y tiende al 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. Entonces, pensando en lo que hacíamos la semana pasada, estamos en el dominio de la función, que en este caso el dominio de la función, ¿quién sería? Torre 2. Torre 2. No hay ninguno que esté excluido, ¿no es cierto? No hay ningún problemático.
Estamos parados entonces en el origen, y lo que quiero es acercarme al origen por esta recta de la forma y igual x. ¿Qué había que hacer cuando yo quería calcular el límite de la función a lo largo de una trayectoria en particular? ¿Qué venía ahora? Bueno, lo que venía era evaluar f en los puntos que justamente estaban en esa trayectoria. Entonces, todos los puntos que están acá, todos ellos, tienen la particularidad de que se escriben de esta manera. Entonces, lo que estoy haciendo es f en el par xx. Y me pregunto, para todos estos pares, excepto para justo el origen, a mí acuérdense, como estoy calculando un límite, lo que pasa en el punto no me interesa en absoluto. Para todos estos puntos, excepto para el origen, para todos los que se van acercando al origen, ¿cuánto vale la función? 0, ¿Por qué? porque así está definida más arriba. A ver, ¿algo más claro? Porque pues, así está definida ahí arriba, también Mientras- podría haber dicho 1. No, porque Porque como X es distinto de X es 0. igual ahí, entonces mientras no sea X, no sea 0, y no va a ser 0. Perfecto. Por ahí venía la mano, ¿no? Está definido acá arriba, está bien, pero me faltaba algo más, porque no sabía a dónde te estabas mirando vos. Exactamente. Estos pares, ninguno de los dos tiene una componente nula, excepto justo el par 0,0. Pero para los restantes no. Entonces la función en todos esos pares va a ser siempre 0, por supuesto, para todo x distinto del 0. Entonces lo que venía a continuación era decir, bueno, ahora calculo el límite cuando x tiende a 0 de f en este tipo de pares. Esto en definitiva es calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente nula, 0. Listo. Apartado A, hecho. Ya está hecho. Encuentra el límite de f a lo largo de la recta igual a x. Apartado A. Apartado B. Profe, ahí te Señor. dice que solo vamos por esa recta, pero en el caso de que no diga así, tampoco quiere decir que el límite exista, como lo que habíamos dicho la vez pasada. No. Porque lo que pasa es que este ejemplo tiene otro objetivo. No es calcular el límite, va por otro lado la cosa. Acá por eso solamente quiere restringir la mirada de la función sobre la recta igual x. Pero bueno, ya que está, digamos, que me lo está sugiriendo. ¿Qué pasa si yo me hubiese querido acercar al origen por el eje x? Y te iba a dar 0 también. No, 1 te va a dar. Exactamente, que creo es un poco lo que viene ahora a continuación en el apartado B, que no es la única manera de hacerlo. Voy a ir por ese camino porque surgió un poco tu forma de preguntar y voy por ahí. ¿Por qué f no va a ser continuo en el origen? Porque directamente no existe el límite, ¿no? Si yo evalúo f en pares de la forma x0, es decir, ahora digo, me voy a acercar al origen desde el eje x. Cuando hago eso, obviamente, por definición, como este par cumple la condición de que el producto de los elementos del par me va a dar 0, la función es 1. Y acá no hace falta que agregue para todo x distinto de 0, porque hasta para el mismo par 0, 0 la función también vale 1. Entonces voy a decir el límite cuando x tiende a 0 de estas expresiones van a coincidir con el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 es idénticamente 1. Entonces cuando tengo esto y tengo esto, ¿cómo puedo terminar de concluir el hecho de que la función entonces no va a ser continua en el origen? ¿Qué tendría que decir? Porque no existe el límite. Exacto. Con Cuando esto uno se lo que aplica. dice, a ver, sí, Sí, en el origen, tenés que aclararlo, ¿o no? obvio, sí, estamos pensando en el origen, todo el tiempo es en el origen, ¿eh? En el origen. Entonces, en este caso uno lo que va a decir con esto es por A y B no existe el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de x. Y porque
Acá. Encontramos dos trayectorias de acercamiento al origen, donde el límite da distinto. Esto sería un poco la frase que acompañaría a la justificación de por qué no es continuo. No existe el límite directamente. Sí. ¿Me podría repetir rápido el A, que no me quedó muy claro? El apartado A. Sí, sí. No me quedó muy claro el tema del límite. La idea es, acá te dice claramente que vos te querés acercar al origen, pero no desde cualquier lado, sino acercándome por puntos que están en esta recta, y igual X, que es la que yo te dibujé acá. Todos los puntos que están sobre la recta y igual X tienen la particularidad que la coordenada X y la coordenada Y son iguales. Entonces, sobre todos esos puntos que están en esa recta, para todos, excepto para el origen, para todos los restantes, al momento de hacer el producto de los elementos en el par, hago X por X, y eso no me da 0. Entonces cumplirían esta condición. Por lo tanto, la función en todos esos puntos tendría que ser 0. Entonces, la función en todos los puntos sobre esta recta vale 0. Es como constante. Cuando evalúo que los pares se acerquen al origen, la función va a tener a 0. Por eso es el límite. Es mirar la ley de la función. Por eso, cuando ahora digo me acerco al origen por pares de la forma, por pares que están sobre el eje X, todos estos puntos tienen la forma X, 0. Cuando hago el producto de los elementos que conforman el par, va a ser un número por 0, eso es 0. Entonces ahora estarían cumpliendo con esta condición. Y la función en todos estos puntos, por eso vale 1. ¿Está? No, la función no la conocemos, pero podemos acercarnos No, igual al punto. la función la conoces. Te estoy dando la ley de la función. Claro, pero lleva una fórmula. No tiene una ley habitual como estuvimos viendo Claro. recién. E a la X por Y, Pues, no tiene esa fórmula. Sí, sí. Pero te la estoy dando, digamos, esta es la ley. Media rara, pero la ley es esa. Y lo que dice apartado C es, muestre que las derivadas parciales, las dos, existen en el origen. Entonces, en el origen, dice en el origen. Entonces, apartado C, por ejemplo, hagamos una sola. No hagamos las dos porque en realidad es como un copiar y pegar también, cambiando la X por la Y. Supongamos que yo quiero calcular la derivada parcial de X con respecto, la derivada parcial de F respecto a X en el par 0, 0. Por definición, que es la que vimos hace un rato, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, la escribo para que no es necesario que tengan ahí la memoria, lo vimos recién, ¿no? Esto es f, como estoy haciendo con respecto a x, la que se va a mover en esa suma de h es la primera variable. Entonces me queda 0 más h, 0, menos f en 0, 0 sobre h. Esto es límite cuando h tiende a 0 de, acá h, y acá. Fn, en definitiva, ¿qué queda? Este par es el par H0, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale F en el par H0? 1. ¿Por qué? Y porque los pares que son, ahí la multiplicación te da igual a 0, vale 1. Bien, o sea, del momento en que una de las coordenadas del puntito es 0, listo, cumpliría con esta condición, entonces me queda 1, menos. ¿Cuánto vale F en 0, 0? 1. También 1. 0. No, ¿qué 0? El 0 y el 1 acá como que nos está haciendo confundir, pero como el par es el 0, 0, lo pueden ver del mismo gráfico, en el par 0, 0 la función vale 1, o de acá. Cumpliría con esta condición de que el producto de los elementos del par ordenado me da 0, porque me quedaría 0 por 0, la función ahí vale 1. Bueno, esto es, y acá escribo un poquito más,
Esto es límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Eso es 0. ¿Por qué? Acá no hay una indeterminación. Indeterminación se da cuando en una división numerador tiende a 0, denominador tiende a 0. En este caso, la fracción es 0 dividido h, donde h es un numerito que se va a ir acercando a 0, pero 0 no es, se acerca. Entonces 0 dividido 0,1, 0. 0 dividido 0,0001, 0. No estoy dividiendo por 0. Será muy parecido a 0, pero 0 no es. O sea que esto, en realidad, es idénticamente 0. El límite cuando h tiende a 0 de una constante es la propia constante. Conclusión. Conclusión. La derivada parcial de f respecto a x en el origen existe, y sin embargo, la función no había sido ni continua en el origen. Existen derivadas parciales y la función no era continua en el origen. Esto en realidad está hecho un poco a propósito porque como que tira abajo lo que uno conocía de análisis matemático 1. ¿Cómo era el tema de la relación entre continuidad y derivabilidad? Si es continua, es derivable. Malísimo. Derivabilidad implicaba continuidad. Sí. Derivable en un punto implica continua en ese punto. Derivable en un punto implica continua en ese punto. Entonces, en este caso, digo, y capaz que tanto copiar y pegar de análisis 1 sea igual. No. Pueden existir las derivadas parciales en un punto y no necesariamente eso implica que la función en el punto tiene que ser continua. Acá tengo el propio contraejemplo. De esta función, las derivadas parciales en el origen existen las dos, y sin embargo no es continua en el origen. Así que acuérdense de este ejemplo, que lo van a tener por supuesto en todo lo que es el PDF que les voy a compartir, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir a partir de este ejemplo? Esto que dije recién. Pueden existir las derivadas parciales, y eso no significa que la función sea continua en el punto. En este caso fue en el origen, pero puede pasar para otras. Y una de las cosas que sigo pensando un poco en la trayectoria de análisis 1 es esto de las derivadas de orden superior. Cuando uno veía la derivada, automáticamente definía lo que eran las derivadas segundas, o las derivadas terceras, o las derivadas cuartas. Era derivar a la derivada, y de eso volver a derivar. Bueno, acá también puede aparecer el contexto de las derivadas de orden superior. En análisis 1 eso era relativamente una cosa sencilla en este sentido. Si yo tenía f, a esa f yo la podía derivar, ¿no? A esta la podía volver a derivar y tenía la derivada segunda. A esta la podía querer volver a derivar y tenía la derivada tercera. Y era como un caminito en una sola dirección. Cuando ahora tengo funciones de dos variables, de ella tengo dos posibles derivadas parciales. Tengo dos funciones. De cada una de ellas me puede interesar calcular sus respectivas derivadas parciales. Entonces de acá voy a tener 2 y de acá voy a tener 2. Ya no es un camino en una sola dirección, es un camino que hace un árbol que se abre en un montón de posibilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, definimos lo que se llaman las segundas derivadas parciales, pensando en, una vez que tengo las derivadas parciales, las vuelvo a ellas a derivar parcialmente, con respecto a x y con respecto a y. Y tienen su correspondiente notación. Si yo sigo esta notación con el subíndice, a la f sub x la puedo volver a querer derivar con respecto a x, o a ella la puedo querer derivar con respecto a y. Y de la fi, bueno, la derivada parcial de f respecto a y la puedo querer derivar con respecto a x, o a ella la puedo querer derivar con respecto a y. Esta es una posible notación. Existen otras, y yo se las comparto,
Por ejemplo, miren estas cuando aparecen en una mezcla de la x con la y, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x, y después la quiero derivar con respecto a y. Esa sería la que yo puse acá. Sin poner paréntesis, lo que puedo poner es esta expresión. Pero si uso la otra notación con la D dibujada, fíjense que la D dibujada aparece del lado de la izquierda. Entonces, esta misma segunda derivada parcial tendría que tener cuidado de cómo la escribo con la otra notación. Porque acá estoy diciendo, a la derivada parcial de f respecto a x, la voy a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces la notación viene de este lado, del lado de la izquierda. Entonces miren eso, ¿no? Si uso esta notación del subíndice, tengo el orden x, y, para allá. Si uso esta notación, con la D dibujada, el orden que tengo que leer es así. Ojo. Ese es el orden. Cuando es XX, cuando es YY, no pasa nada, pero fíjense que cuando es, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a X, que la vuelvo a derivar con respecto a X, la notación esa de la D dibujada, fíjense que pone un cuadrado, como si fuese potencia de la D dibujada, y acá el cuadrado en la X. Es una notación, una forma de expresar lo que estamos haciendo, de manera compacta. Bueno, una vez presentado, y digo que esto encima se extiende, ¿no? Porque podría querer derivar parcialmente a las que obtuve hace un rato. Se me abre el árbol tremendamente, un montón, son un montón. Pero la idea es pensar un poco en esta situación. Acá el ejemplo que vamos a trabajar plantea hacer esas segundas derivadas parciales. Vamos a tratar de hacerlas juntos. Derivada parcial de f respecto a x. ¿Se animan a decirme cómo queda esto? Menos seno de xy Sí, por y, ¿puede ser? sí. Otra regla de la cadena, ¿no? Una composición. Sí, la derivada de la de afuera, evaluada la de adentro, Claro. por la derivada de la de adentro. Exactamente. ¿Y después qué sigue? Y Por la coseno de constante. y. Más coseno de y. Más Y se terminó. Porque es Sí. x por coseno de y, que lo Claro. considero como si fuese una constante. Buenísimo. Voy a hacer así como un paralelismo. F, derivada parcial de f respecto a y. ¿Cómo quedaría? Lo mismo, menos seno de xy Menos por seno. X. xy por x. por x. Y ahora, Menos seno de y. Más x por menos seno bien. de y. Voy a dejar un poquito más de espacio. Acá que me quedó... Quedaría menos esto. No me había dejado espacio para la x. Bien. Ahora vamos a hacer las otras. La derivada parcial de x con respecto a x otra vez. La derivada del seno. Menos coseno. Menos No, coseno. Claro, está bien. El menos queda... Coseno, porque- pero con el menos, claro. De Y lo que es xy por y. Quedaría. al cuadrado. Ujú. Como esto es algo Ahora, que depende de y, no lo menos- voy a derivar. Sí. ¿Y después qué sigue? Menos seno xy. Ah, no, ya está. Está. No, una constante tenés. Esto como no depende de la x, es una constante, se terminó ahí. Y ahora voy a hacer fxy. Pensando acá, parto de acá. Menos coseno de xy por xy. ¿Por qué? Porque uno deriva acá con respecto a y y le queda la x. Entonces queda xy. Después más,
Menos. Menos seno de X. Menos seno de X. ¿Por algo más? Sí, menos seno de Y. Sí. Por las dudas, acá hago una aclaración, ¿no? Cuando uno va a calcular de esta expresión la derivada con respecto a y, sí tiene que ver que acá aparece un producto. Entonces hace la derivada del producto. Entonces la derivada de esto es la que pusimos recién acá por x. Por este sin derivar. Y después menos, tal cual lo que aparece acá, por la derivada de este, que es 1. Y como esto depende de y, lo tengo que derivar con respecto a y, me queda menos seno de y. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, pero con f y x. De esto tengo ahora que derivarlo con respecto a x. Acá en este primer término sí veo que tengo un producto. Entonces derivo esto con respecto a x. Menos coseno de XY. Con respecto a x. Por y. Por este sin derivar. Por X. Después más, bueno, en este caso menos. Menos seno de XY. Menos. Bien, porque sería por 1. Por 1. Deriva de esto, bien, por 1. Y después sigo. Con respecto a x estoy derivando. La derivada del coseno. Menos seno de Y. Menos seno de Y. Pero no la derivada del coseno ni nada raro. Es menos, como esto es x por número, es el número, ¿no? Menos seno de y. Menos. Claro. Ahora me faltaría f y y. A todo esto derivarlo con respecto a y. Con respecto a y. Menos coseno de XY. Y sería X por X al cuadrado. Y después Y esto, después- sin derivar por la derivada de esto con respecto a y, nada, porque la x es constante. Sigo. ¿Cómo queda? Menos X por coseno de Y. Y ahí queda. Ahí queda. Y podría ser recontra re mala, no lo voy a hacer porque no nos vamos más, derivar esto con respecto a x, con respecto a y, derivar esto con respecto a x, con respecto a y, y así seguiría, ¿no? Se abre un montón de posibilidades, no es la idea en este momento. Bueno, ahora lo que hacemos es concentrar la atención en estos 4 resultados. ¿Qué observan? Son que la derivada de XY es igual a la de IX. Va, casi igual. ¿Son iguales o son casi? Son iguales. Iguales. Son iguales estas. Estas dos nada que ver, nada que ver. Pero estas dos son iguales. Y entonces en realidad uno dice, bueno, qué casualidad, dieron iguales. No, no es ninguna casualidad, tenían que dar iguales, porque hay un teorema que me lo garantiza, que es el que yo les voy a presentar ahora. Era solo para seguir insistiendo con calcular derivadas parciales y encima justamente ver algo importante que me lo va a definir, que me lo va a terminar de concluir el teorema de Clairaut. Se escribe Clairaut, pero se dice teorema de Clairaut, que justamente dice esto. Si yo tengo una función definida sobre un cierto disco, es lo que sería un entorno, que contiene un puntito A, y si las derivadas estas que son, se las llaman las derivadas cruzadas, porque hago la derivada parcial de f respecto a x, luego a y, y la otra es la que toma el orden inverso, si esas dos son continuas, entonces sí o sí, esas dos derivadas cruzadas tienen que ser iguales. ¿Qué fue lo que pasó acá? Cuando calculamos las leyes de esas segundas derivadas, todas tenían que ver con cosenos, senos, producto de la x con la y, eran todo un mejunje medio raro, pero donde todas son funciones continuas. Son clásicas funciones continuas, trigonométricas, con polinómicas. Entonces, tenía que darme
en ese ejemplo, que las derivadas cruzadas tenían que ser iguales. O sea, no fue una casualidad, ¿sí? No fue una casualidad porque el teorema de Clairaut me aseguraba que eso tenía que pasar. Sí o sí. Al ser continuas tienen que dar iguales. Y si no me dan iguales, es porque alguna de las dos, evidentemente, no ha resultado continua. No tengo acá ahora un ejemplo, pero digamos, pasaría eso. Si no son iguales, porque no es que Clairaut me está mintiendo, sino que evidentemente alguna de las dos, como mínimo, no resultó continua en un disco abierto en donde el punto está metido adentro. Eso es lo que pasa. Y bueno, nada, presentarles también, esto es solo una mención, que existen las ecuaciones en derivadas parciales, diferenciales, digo, en derivadas parciales, que creo que ustedes lo van a terminar como trabajando en una matemática superior o algo así, si no estoy errada. Van a trabajar con ecuaciones diferenciales un tanto distintas a las que nosotros vamos a trabajar a fines de análisis matemático 2, allá por octubre, noviembre, en donde las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales tienen que ver con justamente ecuaciones en las que participan derivadas parciales de una función con la que estoy trabajando. Entonces, justamente la idea era presentarles que hay algunas leyes en física que tienen que ver con resolver ecuaciones diferenciales como estas en derivadas parciales. Y cuando uno dice resolver, es que está buscando funciones que cumplan con esta igualdad. Insisto, a fines de año vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales, pero no para funciones de dos variables, sino para funciones de una. Y tiene que ver con eso, con buscar soluciones donde las soluciones son funciones. Y bueno, esta ecuación es muy conocida, se la llama ecuación de Laplace, y las funciones que son soluciones de estas ecuaciones diferenciales se las llama funciones armónicas. Y sin que sea nada estrambólico, la idea es que ustedes puedan probar, por ejemplo, que esta función, e a la x por seno de i, sería una solución de esta ecuación diferencial en derivadas parciales. Tendrían que ver que cuando a la función que tienen acá la derivan dos veces con respecto a x, la derivan dos veces con respecto a y la suman, la suma de esas dos expresiones va a dar la función idénticamente nula. Así que nada, se los dejo como una propuesta que lo van a poder hacer junto con todos los ejercicios que después están presentes en la práctica. Bueno, hasta acá me parece que amerita la clase ya de derivadas parciales.